Crónicas del encierro. Ya tenemos a Monse en la Crónica de Encierro, ahora en viernes. Bienvenida, Monse. Hola, Dani. Muy buenos días, Monse, ¿cómo estás? Bien, gracias, qué gusto saludarlas por aquí. Y pues hoy les tengo más información sobre un tema que ya habíamos comentado aquí. Sí, se trata del feminicidio de Cianya Figueroa Becerril en Puebla. Ay, perdón, me moví. Sí, es un tema que ya habíamos conversado aquí y justo como les planteé, la primera exigencia que tenía su familia era que el inmueble donde fue hallada en Puebla fuera resguardado para que peritos independientes realizaran una nueva recolección de indicios, ¿no? que pudieran ayudar a la investigación. Bueno, pues esta semana, justo el 8 de junio, la familia de Cianya por fin cerró ese ciclo. Por fin se autorizó que llegaran peritos independientes, que recabaran más datos de prueba y con esto, pues su familia espera que la investigación avance. Sí comentaron justo ese 8 de junio, afuera del inmueble donde se realizó una ceremonia a manera de despedida y de cerrar un ciclo, comentaron que sí, que ven esperanza. Sí hay una esperanza de que a partir de esto las cosas avancen. Con este contexto, precisamente para seguir hablando del caso, conversé con la mamá de Cianya, Patricia Becerril, y ella me dio más datos, ¿no? Sobre por qué esta insistencia en que toda la investigación avance ya como un feminicidio y no como un suicidio. Antes, pues, de escucharla, me gustaría recordarle a la audiencia de Café y Noticias, y a quienes no conocen este caso, pues, quién era Cianya, ¿no? Cianya, una joven médica que estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM y estaba en Puebla para hacer su especialidad en pediatría en el Hospital del Niño Poblano. El 15 de mayo de 2018 fue hallada por sus compañeros del hospital sin vida en la casa de Puebla en la que vivía. Y bueno, a raíz de eso, pues ha empezado toda una exigencia por parte de organizaciones y de su familia para que se investigue como un feminicidio. Bueno, ya con ese contexto, yo les comento, ¿no? que justo la mamá de Cianya platicaba sobre la indiferencia que ha notado de las autoridades desde que comenzó la investigación, pero un análisis que hace es que no solo lo ha vivido ella, ¿verdad?, esta indiferencia. Un factor común que ve es que otras familias de mujeres víctimas de feminicidio se enfrentan a esta indiferencia en Puebla y a la par en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, pues, si les parece, escuchemos un primer fragmento de esta entrevista. Vamos. Si desde un principio hubo irregularidades, sí, nosotros nos dimos cuenta que la intención no era investigar, la intención fue como informarnos, su hija se suicidó y clasificar desde un principio el hecho como suicidio, y que no era la intención investigar. Cuando empezamos a exigir que se investigara, policía ministerial del que te comento que no fue imparcial, pues nos dice, pues ya que le buscan si tu hija está muerta, ¿sí? Y a partir de ese momento pues hemos ido pues ya la visita incómoda para las autoridades de Puebla, porque pues ya sabemos que es nuestro derecho exigir que las cosas se hagan como los protocolos que existen no solamente a nivel nacional, como lo dicta la sentencia Mariana Lima Buendía, sino que también hay protocolos internacionales. Sí, y bueno, también cuando ella menciona a este policía, a lo que se refiere también es lo que le dicen, ¿no? En el momento en el que encuentran a su hija, ¿no? Ellos insisten en que en que no pudo quitarse la vida, por ejemplo, tomando medicamentos, trató de lastimarse y no lo logró. Bueno, esa es la versión que dan. Y después al no lograrlo, pues ella
se ahorca, ¿no? Entonces, la familia de Cianya obviamente cree que esta versión no tiene sustento, y no solo ella, ¿no? Ya les decía, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues ha hecho también, ha analizado la necropsia que hacen las autoridades de Puebla, y pues justo ven que no hay elementos como para asegurar que eso pasó. Y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio acompaña el caso desde marzo de 2019. A eso se refiere también la mamá de Cianya cuando nos comenta que desde entonces ha habido una resistencia mayor, ¿no? Porque ya son las que exigen, porque ya son las que son conscientes de que tienen que investigar. Y bueno, eso pues como lo primer factor que nos comentan, y también nos dice que están a la expectativa, ¿no? Porque aunque hay una orden de un juez y que se emitió apenas el mes pasado para que el caso avance ya como un feminicidio que se investigue así, pues realmente ven poco interés, en este tiempo han visto poco interés de las autoridades, y por ejemplo en la cuestión de los videos, ¿no? Del lugar donde ella vivía, que de repente a los 15 días ya no estaban, entonces se quedan sin elementos para buscar quién entró, por ejemplo, quién pudo haber entrado, ¿no? Al domicilio de Cianya. Y también ella nos platica de algo que me parece importante resaltar, que es una carta que las autoridades dijeron que Cianya escribió antes de morir, y ella hace pues este análisis de esa carta que después unos peritos independientes comprobaron que no corresponde a la letra de Cianya, pero donde ella hace mucho énfasis, bueno, donde ella haría énfasis en que era una mala hija, una mala doctora, y pues que contrasta con la versión de la familia de Cianya, ¿no? De la Patricia Becerril, pues comenta que antes de encontrarla sin vida, ella decía estar muy contenta en el hospital del Niño Poblano, ¿no? Entonces, si les parece, pues escuchamos esta segunda parte de lo que nos comenta la mamá de Cianya, y pues, específicamente sobre esta carta. Ok. Monse, pero Monse, si nos cuentas un poco. Sí, claro, en la que vemos. Bueno, esta carta, una primera como cosa irregular fue que la familia no pudo verla, no pudo verla directamente porque les comentaron que había sido resguardada, entonces no podían acceder a ella, pero en los rosarios de Cianya se enteran que la carta ya está moviéndose en redes sociales. Entonces, desde ahí, pues ya es la familia pues se sintió realmente atacada, ¿no? Porque ellas no fueron las primeras en tener acceso a esta carta, y el análisis que hacen de que no es su letra, pues se hace a través de lo que se difundió en redes. Entonces es algo que no tendría que vivir ninguna familia, que ustedes ya han comentado aquí también, ¿no? De cómo se enteran a través de redes, a través de filtraciones, y no por las autoridades, y no con el acceso a la carpeta de investigación, porque esa es otra, no pudieron ver la carpeta, por ejemplo, de investigación después de más de un año. Entonces, por eso tantos retrasos, y por eso estamos hablando de apenas una reconstrucción de hechos a 3 años, de feminicidio. Y, o sea, a ver, Monse, perdón que te interrumpa, para recalcar. Sí. O sea, lo que vemos es que a la familia se le estaba negando el acceso a la supuesta carta que escribió la víctima, pero la carta ya estaba en redes sociales. Sí, eso fue en 2018, y fue pues a horas del feminicidio, te comento, y es algo que le duele mucho a la familia, se enteran en el rosario de su hija. Entonces, pues eso les dio desde el principio pues muchísima desconfianza, ¿no? De las autoridades, y por esto esta decisión de recurrir al Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, a las organizaciones, ¿no? Y que es algo que hasta las autoridades ven como me parece que es una ofensa, ¿no? Pero lo están haciendo pues justo para avanzar en la investigación. Y sí, de la carta fue pues como con el punto clave con el que querían
sustentar que se trató de un suicidio, ¿no? Y de eso está partiendo la Fiscalía Poblana. Uh-huh. No sé si Nos comenta Monse que tenemos nos comenta Monse que ya está el siguiente audio, perdón. Ah, muy bien, sí, podemos escuchar. Y pues ahí yo vi a mi hija muy feliz. Ya en mayo pues cambia de servicio y estaba en el servicio de ginecobstetricia. Imagínate si no me olvido de ese día, que cuando ella llega siendo médico internista, lo feliz, lo fascinada que venía de haber ayudado a la vida a un bebé, pues ahí en ginecobstetricia pues iba a estar plena también. Pero por ejemplo, una de las R1 que es entrevistada, porque también se encontraba en el Hospital de la Mujer rotando, cuando se le entrevista narra que Ciania estaba muy ausente, que no participó incluso en clase y que incluso se había negado a apoyar en uno de los partos. Eso sí me dejó muy desconcertada. Pero cuando se entrevista a una doctora que ya es neonatóloga, pues al salir nos acercamos para platicar con ella. Y yo le dije, doctora, yo quiero que me saque de una duda. En una entrevista, una compañera de mi hija narra que el día 14 de mayo, Ciania estuvo ausente, que estuvo retraída, que se negó incluso a ayudar en un parto. Y dice, ¿pero quién le dijo eso? Dice, tengo claramente, porque fue una situación particular, de que llegaron dos manitas al mismo tiempo a labor. Y yo le dije, va Ciania, tú una y yo la otra. Y pues Ciania hizo la labor sola y todavía tuvo que hacer una maniobra especial. Desconcierta porque hay personas que quieren abonar a que se vea como que Ciania estaba depresiva, que entonces sí fue un suicidio, y cuando tú te enteras que fue todo lo contrario. Retomar como esta última parte de las personas a lo mejor que quieren abonar a que es un suicidio. Esta también hace como énfasis Patricia Becerril, porque cuando quienes localizan el cuerpo de Ciania fueron compañeros de ella en el hospital, ¿no? Entonces, algo que les sorprende, por ejemplo, es que aún siendo médicos, hablaran, no sé, bueno, ellos dicen que hablaron al 911 y pidieron permiso para mover las cosas. Entonces, pues bueno, eso es una cosa que también las autoridades usan en el sentido de decir, es que pues ya no pudimos ver más o menos a qué altura estaba el cuerpo de Ciania, pues justo por este movimiento, ¿no? Este movimiento que hicieron del lugar donde fue hallada. Eso, y pues estos testimonios de otras doctoras, compañeras de Ciania, que comentan que no, es que la veíamos muy triste, ya no participaba, y que contrasta con lo que sus maestras decían, ¿no? Que ella estaba entusiasmada, que sí le gustaba participar y que días antes de su asesinato, pues sí, ella estaba muy activa y queriendo aprender más. Entonces es algo que la familia pues también dice que eso es el otro paso, ¿no? Primero, pues listo, no avanzaban por que el lugar donde fue encontrada no estaban con esta incertidumbre de si lo iban iban a levantar las cosas o no, y apenas están como con este paso, ¿no? Pero sí creo que me parece importante hacer énfasis en que hay muchos elementos, que no solo es la policía, ¿no? Que también hay que ver qué estaba pasando en el hospital donde trabajaba, qué
qué dicen estos compañeros, ¿no? Y que va a tener que ser otro paso, entrevistar a más compañeros, a más doctores, incluso a vecinos, que son entrevistas que no se hicieron cuando se cometió el feminicidio. Y pues bueno, un último fragmento de esta entrevista me gustaría escucharlo también, es esta parte de cómo ve la familia, ya decían ya ahora el caso, ¿no? Y de dónde están sacando también fuerza para seguir exigiendo, a la par de este acompañamiento de las organizaciones, pues hay un mensaje con el que se quedan y enseñanza de lo que les dejó pues Cianya en vida, y me gustaría también oírlo para ver el otro lado de también de cómo era Cianya y de cómo era percibida, ¿no? Para quitarnos como esta parte de lo que se ha dicho y hemos escuchado sobre un posible suicidio. Entonces, Okay. ojalá podamos escucharlo. A veces he pensado que quizá no baste la vida que me quede para superarlo, pero pues estamos en el intento de reconstruir y pues lo importante es que ella nos dejó muchísimo y pues hemos platicado que su ausencia es simplemente física, y pues ella era una joven que de dónde sacaba tantas fuerzas, luego no nos explicamos, pero pues es un ejemplo a seguir, y pues al igual que ella, de dónde tengo que sacar fuerzas no lo sé, pero yo espero algún día haber logrado la verdad y justicia para Cianya. Bueno, Pues ahí escuchamos. Uh-huh. Sí, la mamá de Cianya, Patricia Becerril, que pues hay que decirlo, ¿no? Y que también ustedes han hecho énfasis aquí en el programa, que al final son las mamás, es la familia la que se termina convirtiendo en activista, ¿no? Ante la indiferencia de las autoridades. Claro. Oye, Monse, y pues este caso también, lo que comentabas de que no les permitían el acceso a la carpeta de investigación, que es un patrón que se repite en las fiscalías, pero pues pareciera que es el que hay que pelear, ¿no? Que es lo primerito. Las víctimas, al menos las víctimas directas y quienes llevan las investigaciones, tienen derecho a tener acceso a la carpeta de investigación, y lo primero que pasa en muchos de estos casos, y nos lo comentas que pasó con Cianya, es que no les permitieron ver la carpeta de investigación, y porque es muy importante que la familia tenga acceso, y que también si ve alguna anomalía o que se está cometiendo alguna irregularidad o que no se está investigando de manera con el protocolo que debe, o que no se están haciendo peritajes como deben de ser, luego de que la familia tiene que litigar y pedir un solicitud, porque les piden un escrito casi increíble, o sea, un escrito muy fuerte que motiva, o sea, les dicen, ¿cuál es su motivación para querer tener acceso a la carpeta de investigación? Así como que, espérate, pues es mi familiar. Y todo lo que tienen que hacer, el tiempo en el que piden ellos y que tienen que hacer todo este litigio, hay que tomar en cuenta que pues es tiempo que se pierde, y las primeras diligencias y las primeras investigaciones son sustanciales para poder encontrar la evidencia, en este caso que hay sospecha de un feminicidio y no un suicidio, como lo ocurrió en Puebla, ¿no, Monse? Sí, Romina, justo fíjate que esto que comentas de la pérdida de información, pues es importantísimo, ¿no? Porque otro elemento y algo que se perdió también y que parece así como increíble, ¿no? Pero pasa, es en este lapso, como ellas no podían ver la carpeta, no sabían qué se estaba haciendo, pues cuando por fin acceden en esto, después de más de un año, también se dan cuenta de que una muestra de sangre de su hija no fue resguardada como debía, entonces ya se había echado a perder, ¿no? Entonces cuando ellas piden como, oye, pero quiero seguir viendo qué pasó, comparar si sí es su ADN, pues es lo que le dicen en la fiscalía, ¿no? No se resguardó bien, entonces ya no hay muestras de sangre. Entonces pues es empezar, es otra vez resarcir, ¿no? Todo lo que se hizo mal. Y fíjate que un análisis que hace Patricia Becerril es ese, es que
a lo mejor o sea, que hay resistencia en mostrar la carpeta que incluye, por ejemplo, la necropsia, todas las primeras diligencias que hacen, pues esta resistencia a que la familia la vea es porque se dan cuenta de que las cosas están mal hechas. Y reconocerlo también para las autoridades implica responsabilizarse, ¿no? Implica decir que lo hicieron mal. Entonces, pues, ¿cómo van a echarse para atrás con algo, ¿no? Entonces, y por eso se molestan. Exacto, es siempre la constante, ¿no? Porque, es la constante de no te entrego las cosas porque vas a ver cómo las hice, ¿no? Y aunque está esta intención, por ejemplo, de las familias del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que que está conformado por, me parece que más de 40 organizaciones en el país, pues ya hay una intención, por ejemplo, de acompañar a las fiscalías, ¿no? Las fiscalías de tener mesas en donde puedan conversar sobre los casos, sobre qué hacer, sobre sugerencias. Y en el caso de Puebla, no han aceptado estas mesas, no han aceptado revisar caso por caso para avanzar por lo mismo, ¿no? Pues porque implica reconocer su responsabilidad. Entonces, aquí el problema es que lo que afecta son a pues todas estas familias y retrasa el acceso a la justicia. Claro. Montse, muchísimas gracias por este caso. Pues sabemos que es solo uno en el mar de los casos de impunidad de feminicidio, pero bueno, al menos estarle dando algo de visibilidad al caso de Sandia, pues es ya un gran paso. Muchísimas gracias por el testimonio que nos traes de su mamá y toda la información sobre su investigación, y nosotros nos vemos la siguiente semana. Gracias a ustedes por el espacio y pues aquí seguimos.